El contenido de las redes sociales constituye en la actualidad uno de los principales peligros para esta sociedad y les explico por qué. Cuando no existía Facebook, Twitter, WhatsApp o Instagram, la información dependía exclusivamente de los medios de comunicación convencionales y aunque una misma noticia pudiera tener varios ángulos de enfoque, se podían contrastar. Hoy las fake news, como se conocen, o noticias falsas, no son otra cosa que mentiras que al ser escritas en una red social se convierten en dogma de fe con el beneplácito de quienes la comparten. Por eso desde aquí volvemos a insistir en que antes de redifundir una supuesta noticia deben asegurarse de quién proviene. Las fuentes de información son un pilar de nuestra democracia, tanto es así que en el ejercicio de nuestra profesión tenemos derecho incluso a no revelarla. Pero aplicada al tema que nos trae, las fuentes son los medios que la emiten y solo aquellos cuya trayectoria esté contrastada, como es el caso de los diarios o los que tienen una licencia administrativa de emisión para operar, como son las radios o las cadenas de televisión, están sujetos a un control. O como mínimo se les puede pedir responsabilidades. Las millones de páginas web que informan sin someterse al código deontológico o aquellos que pretendían intoxicar informativamente en las redes sociales a sabiendas de que el contenido es falso, no deben merecer nuestra atención, y mucho menos nuestra colaboración, pese a que coincida con nuestra ideología. Queridos picoteros, mi recomendación es que se informen, pero seleccionando los medios fiables, aquellos de calidad contrastada, que emitan información y no opinión. La opinión solo debe ser tomada de aquellos cuya trayectoria coincida con la excelencia de su profesión, pero no ayuden a mantener las noticias falsas cuyo único objetivo es crispar aún más esta sociedad nuestra. Buenas noches. Bienvenidos a Televisión Extremeña, bienvenidos a este espacio de análisis, de opinión, con nuestros picoteros contrastados en la excelencia de la materia que tratan en cada uno de ellos y con la perspectiva de poder darles diferentes visiones de un mismo asunto. Esto sí es libertad y esto sí es un medio de comunicación. Además, tenemos licencia administrativa, o sea que nos otorga, estamos sujetos a ese control que decía antes. Buenas noches, bienvenidos a esta edición, la número 909. Vamos a saludar a quienes nos van a acompañar. Rafa Angulo, que nos viene directamente desde la capital del Imperio. Sí, señor, muy buenas noches. Amigos, gracias por estar ahí. Hoy especialmente porque estamos compitiendo con el Barça Real Madrid, esto es lo que hay, en fin, que a mí me da igual, el equipo del pueblo estamos en otra órbita y bueno, que sea lo que Dios quiera. Incluso eliminados, sí. Pues muy bien, muy buenas noches. Orgulloso. Buenas noches. Domingo Hidalgo, buenas noches, ¿qué tal? Paz y bien, pues muy buenas. Efectivamente, el equipo del pueblo, el Madrid también es equipo del pueblo, el Barça es algo más que un club, viene a ser, pues eso, una delegación de los golpistas, pero ¿qué le vamos a hacer si es algo más que un club? Y se dedican a lo que se dedican, además de al fútbol, claro, que por Hombre, cierto... déjanos que de fútbol hablemos los que entendemos, Antonio y yo, porque claro, si en temas así os ponéis a opinar, claro, los francotiradores, pues no sé. Claro. Ha habido algo, director, en el que no estoy muy de acuerdo contigo, básicamente sí, pero la licencia... El día que no me aplique, no me repique, será algo especial, extraordinario. La licencia administrativa no es la patente para tener la licencia administrativa. Hay un control. De la verosimilitud de lo que dice. Hay un control, es decir, en esta comunidad no existe, es verdad, pero en otras comunidades hay un consejo audiovisual que controla precisamente que no se pase la línea. Pero Fran, esto que has dicho, tú no te apuntas sin hilo, lo has dicho por algo, ¿verdad? Porque ni los telespectadores ni yo sabemos a qué te refieres. Bueno, concretamente después hablo yo, seguro, gracias. Pero hay muchas noticias falsas que están circulando por ahí, que están envenenando la sociedad, hay una crispación en la sociedad ahora mismo tremenda. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero al menos en los círculos en los que yo me muevo es así. Domingo. Bueno, efectivamente, que es distinto lo de la licencia administrativa con eso. Hay cadenas de televisión que se están dedicando a crispar la sociedad desde hace ya más de una década. ¿Tienen licencia? Sí. Y tienen licencia, sí. Sí. Yo hablo de la Sexta, de la 5, de la 4, en fin.
incluso de Antena 3, ahí debería actuar que se el Consejo dedican a Audiovisual. el comisariado político, los medios de comunicación siempre lo ha habido. Es decir, en ese sentido. Ahora bien, con ser eso cierto, no es menos cierto que es que ahora hay algo que está en los ordenadores portátiles, que son mal llamados teléfonos, en el cual desde lo escondido, incluso desde el anonimato, pues se lanzan muchas noticias falsas. Precisamente la información hay que contrastarla. Y yo desde aquí, prescindiendo de cualquier medio, la nación española, es decir, el pueblo español, empezando por los Pirineos y terminando en Canarias y pasando por Ceuta y Melilla y también por Baleares, el pueblo español, los que vivimos en esos territorios conformados por el Estado español, pero es nación española, necesitamos menos presión, necesitamos mirarnos más a los ojos desde la paz, desde la concordia, desde lo que fue la Constitución. Parece como si no hubiera habido Constitución. Y creo que es tiempo de llamar de nuevo, lo que se hizo en los años 70 y largos. Aquí está Antonio Alcalde, que ha vivido lo que es convivencia y fue hombre de Constitución. Me refiero desde cargos públicos. Hace falta la reconciliación quizás de nuevo. El final del partido lo quiero ver en casa. Que no nos vayamos a que la reconciliación venga. La reconciliación no tiene por qué venir después de un choque. Vamos a evitar un choque. Vamos a reconciliarnos antes. No dejemos llevar y llegar al choque. Vale. Antonio Vélez, buenas noches. De lo que te libras por no tener redes sociales. Yo estoy, hombre, tengo cierta medida, no en todas. Hay cuestiones que no puedo estar dedicado full time a responder WhatsApp. En fin, quizás porque por notoriedad o por muchas redes de amigos, de amistades, perdón, puedes tener ahí un juego de dependencia excesiva. Hay gente que ha dicho, se acabó. Mi amigo Juan Cruz, hay gente que ha cerrado sus redes sociales. Se acabó. Pero me ha agradado mucho la última intervención de Domingo. Hay que hacer un poco de ejercicio de afectos y de reencuentro. Y hay un tema, curiosamente, yo que ya huelo la primavera, me vais a permitir que lo diga. Lo comentaba antes en privado, pero lo tengo que decir públicamente. Se ha producido un hecho verdaderamente, emotivamente grandioso, pequeño pero grandioso. Entrega de los Joyas, un número musical, una actuación musical, Rosalía, muy bueno, una chica fantástica, una voz suavita, el Orfeón Joven Catalán y la música de Me Quedo Contigo. ¿De quién es la música y la letra? De los Chichos, perdón, de los Chunguitos. De Enrique Salazar. De Enrique Salazar. De los Salazar de Badajoz. ¿Y qué se deriva aquí? ¿De qué se deriva aquí? ¿Qué se deriva de esto? El pensamiento un poco que coincidimos, yo creo que todos los que estamos, no tengo duda, todos los que estamos aquí, de que la patria hispana, el solar viejo, la convivencia de siglos, determina al final un encuentro entre gente de distintas territorios, etnias, de distintos niveles económicos y que se concretan, se encuentran en un elemento de una creatividad resucitada de una vieja canción de los Chunguitos. Badajoz, Plaza Alta, sobrinos de Porrina, y grandes artistas. Y de etnia gitana. Gente estupenda. Pues ahí está una síntesis de sumar más que de restar. Porque, honradamente, aunque hablemos luego, ¿dónde va Cataluña al margen de una historia compartida? Será interés de una burguesía miserable, especulativa o ladrona. Ya se ha producido antes, no es nueva la historia. En favor de unos vientos malos que perjudican a todos, ahora nos vamos. Entonces, al final vale más la síntesis, vale más los encuentros, y respetando la identidad de cada uno, porque unos gitanos de Badajoz, magníficos, los Chunguitos, aportan con el Orfeón Catalán y una chica que asciende una maravillosa canción, Me Quedo Contigo. Sí, la han elevado, ciertamente. Ya ven ustedes que aquí se hacen varias, Rafa, que hoy está un poco más flojo, se hacen varias editoriales, cada uno la suya, en el momento de la presentación. Carlos Murillo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy que bien. Poco más y te saludo al final del programa. Aquí estamos. Oye, Carlos, que ha venido de Cádiz
Si voy a hablar ahora, Porque hay que destacar la actuación del coro de Mérida, que se llama El Protestante, este año, con ese tipo. Han actuado en el Gran Teatro Falla, dejando ¿Os ha gustado? Sí, Sí, a mí me ha gustado ¿visto? mucho, Está bien. más que el año pasado. pues yo quería darle 4 abrazos y un pellizquito a Carlos. venga, dáselo. Mira, los abrazos son obvios, es decir, yo también soy corista y soy romano, creo el orgullo de ser emeritense también se nota en este tipo de cosas. Me gustó mucho desde que el solo de Tron al principio lo hicisteis, quiero decir, joder, que creo en realidad que más que el coro de Mérida sois el coro de Extremadura allí, pero el único pellizquito es que sobró el recaíto a la Iglesia Católica en uno de los 2 tangos. Yo comprendo, porque en Cádiz lo veo, es decir, que sé también los letristas de qué pie cojean, pero la base del carnaval es la ironía, a mi modo de ver. Y eso Antonio lo comparte totalmente. Entonces, si estamos en línea y nos ponemos a cantar temas trascendentes, sociales, me parece que no es ese el Los sitio. tangos, tú sabes que los tangos toman no solamente ironía y no solamente carnavales cachondeos, sino también es una crítica social a la actualidad que está pasando, ¿no? Y nosotros cantamos por boca de los autores y cantamos algo que es una realidad que está pasando. No, mezclar la Almudena con el Falla no es una realidad que esté pero oye, pasando. perdona, en el Falla se ha cantado cosas bastante peores. Pero no eran mi gente las que las cantaba. Bueno, pero, Claro, pero es que no podemos cantar para ti, se canta para todo el mundo y se canta en boca de los autores y cantamos en la crítica social que se está haciendo, ¿no? 4 abrazos y un pellizquito, querido Carlos. Esto es lo mío. Bueno, pues hay que en cualquier caso, me ha gustado como Sí, habéis musicalmente empastado bastante más elaborada que el año pasado. las creo, voces ¿no? parece ser efectivamente más elaborado. Hombre, habéis tenido Más una complicado. colaboración musical extraordinaria este tremenda. año, de Sí, 3 grandes autores. Sí, se nota mucho la impronta y se nota mucho el trabajo y la madurez, ¿no? Que el primer año vas a ciegas, el segundo año ya sabes a lo que vas y Oye, bueno. pero es verdad que os mandaba el Tron las letras con la música Sí, Tron viene a y después los ya la empastabais toda. Claro, Tron más viene a los ensayos 2 días por semana cuando ensayamos, pero Tron cuando elabora los coros van por cuerdas de voces, son los tenores, los contratenores, los segundas, que la lírica son los barítonos de toda la vida, y los bajos, ¿no? Y empasta, cada cuerda tiene su audio específico, luego cada uno se aprende lo suyo y luego se empasta. Sí, es una metodología curiosa. Además ¿no? destacaba, le leí una entrevista al director musical, a Tron, que habéis tenido, no sé si 60 ensayos, una barbaridad, pero... Muy pocos comparado con lo que sea otra gente. Pero decía que pese a la cantidad de ensayos, dice, solo un día faltó uno. Sí, no, pero que además... Una fidelidad tremenda. Pero es pocos ensayos para lo que ensayan en otras agrupaciones. Que nosotros hemos empezado muy pronto a ensayar, empezamos en agosto. Hay gente que ahora se pega las palizas de ensayar los 5 días de la semana, o 7 incluso, de lunes a viernes. Bueno, en Cádiz es así, claro. Es Otro mundo. Es una competición y está en la cima. El concurso de Cádiz es El máximo. lo máximo, y ahí es que no vale ir por ir. Ahí Bueno, ¿y vosotros qué sensación recogisteis allí en el Falla? Bien. La verdad que nosotros somos bastante contentos porque nosotros somos un tango de corte, un coro de corte muy clásico, muy de Cádiz, contra la nueva modalidad la modalidad de coro ahora está variando mucho en musical y en Broadway, en unas cosas y en otras. Apelamos al coro clásico de Cádiz, ¿no? Que suena a Cádiz, al coro añejo, al coro de toda la vida, y eso gusta, y nosotros estamos muy contentos, y manda narices que seamos de Mérida los puristas de coro, sí, somos los más puristas de los de Cádiz. Esa distribución tango, cuplé, pupurrí, ¿esto es lo común en todos? Es lo común, tú ten en cuenta, es el repertorio común como las chirigotes y las comparsas en Mérida, pasa que en vez de paso doble es un tango, un tanguillo Bueno, vosotros cantasteis 2, me parece, ¿no? Dos tangos. ¿no? Muy bien, pues suerte. Lo veremos de nuevo aquí en Mérida en el concurso de agrupaciones. No, hombre, y en adultas. Cádiz les teníamos que ver más, por el amor de Dios. Esperemos efectivamente que pasen de las preliminares y pasen a la siguiente fase y podamos disfrutar otra vez. En ese caso, ¿tenéis algún repuesto? Una nueva letra, tenemos letras de sobra, sí, letras, ya ¿no? estamos, allí ya empezamos a ensayar cosas nuevas por sí. Este año, por cierto, Pues el ojalá, concurso de ojalá. Mérida se abre a los coros, va a haber 3 coros, en principio ya confirmados, ¿verdad? Y a los cuartetos, hay 4, ¿no? Sí, se vuelve a la modalidad de cuarteto que hacía mucho tiempo que no Bueno. volvía a Mérida. ¿Te acuerdas de los cuartetos de Zapa? Oh. Pues vuelve, hay 4 cuartetos me parece, y coros hay 3. Ayer lo tuvimos aquí en el programa de Rafa. Ah, sí. Viene el coro femenino, coro de nueva creación de la mano de Pilar Vizcaíno, y viene un coro de Sevilla, que también concursa en Cádiz. O sea, va a estar la cosa entretenida. Este año el concurso de Mérida es
la edición con más modalidades que hay y con más grupos inscritos de toda Extremadura. Así que contento, muy contento. El zapa Antonio Vélez que todavía no ha encontrado el calcetín. y mira. Nos veremos en el Palacio de Congresos y nos veremos aquí en Televisión Extremeña, porque vamos a llevarles en directo la retransmisión de todo el concurso de agrupaciones de Mérida. Todo el concurso solamente se da aquí en directo en Televisión Extremeña, así que vamos a vivir el carnaval romano como siempre, intensamente. Hombre, si hubiéramos tenido la Plaza de Toros, se hubiera comprado la Plaza de Toros cuando se pudo comprar, la mayoría de la taurina extremeña, tendríamos un palacio allí cubierto fantástico para 8 o 10.000 espectadores. Está bien tirado eso. Está bien tirado. Ojalá. Bueno, vamos a entrar en materia, sí. pero antes de entrar en el guión, vamos a inaugurar una nueva sección. Vamos a denominarla, bueno, la he denominado Rafa, primicias políticas. Sí. Entonces, a ver qué primicias políticas nos trae hoy. Tú siempre dirías chinchorreo, querido Domingo. Dos temas políticos muy breves. Se vienen ya las elecciones. Antes de ayer hubo la primera reunión de Vox en Mérida, y me hace gracia porque no asan y ya pringan. Es decir, y terminó en trifulca. Una de las últimas incorporaciones, Daniel Serrano, fue muy mal recibido con la vista, como diciendo, aquí bienvenida, te damos poca. Y después ya hay disensiones. Claro, cuando Vox sale hace 5 años, se funda hace 5 años, en Mérida cabían, en una mesa camilla no, le sobraban 2 sillas. Digamos que son pues la gente que cuando, y además no estaban en política, se habían metido por otras cosas. Ahora, ¿qué ocurre? Un partido que a lo de las sardinas recibe la incorporación de mucha gente proveniente de otro partido, que lejos de venir solo a decir yo me afilio, ya viene yo me afilio y a ver dónde me pones, pues claro, está creando recelo. Ese primer asunto, como tú dirías, primer picotazo en esta sección. Y que conste que tengo un buen amigo en Vox, pero no es él el que me lo ha contado, por la cuenta que le tenía. Segundo, que también me parece una primicia política aparente, uno de los asesores cercanos del gobierno de Monago, Juan Francisco Caro, un buen profesional, por cierto. Lo ha fichado Iván Redondo también, quiero decir, y se la ha llevado a Moncloa. Es decir, el enlace extremeño funciona allende incluso nuestras fronteras, porque Pedro Sánchez presentó a su candidato en Madrid, Pepu, en un teatro que se llama Teatro La Latina, y con la música de Loquillo, que es el autor preferido de Iván Redondo, por cierto, y que también lo trajo aquí en un día de Extremadura. O sea que están las dos cosillas que tenía para esta sección hoy, amigo. No está mal, está muy bien. ¿Se puede decir algo sobre eso? Sí, pero déjame decir antes una cosa. Digo que estos nombramientos que sé de buena tinta que no están sentando bien en el PSOE extremeño. Claro, que Iván Redondo dio mucha caña a Fernández Vara en su época. ¿No, Carlos? Hombre, gracia, la verdad que a nosotros gracia no nos hace. A ver, Iván Redondo es un excelente profesional en su materia. El problema es que yo a nivel personal, yo lo que veo es que cuando un político se rodea de asesores a personas que no son políticas, digamos que lo que tú haces pierde un poco el cariz ideológico de lo que quieres hacer, ¿no? Si tú eres socialista y contratas para que te asesore una persona que no es socialista, al final no haces política acorde. Pero bueno, Iván Redondo es un excelente profesional, lo ha demostrado, es muy bueno y la verdad que es que no se le puede achacar que no es bueno en lo que él hace, ¿no? Porque se dedica a eso, un profesional de eso. Pues nada, de aquí hasta las elecciones vamos a ir picoteando. Vamos a tener picotazos. Igual lo que ocurre es que aquí, ya con la andadura democrática, las nuevas generaciones han pasado por la universidad, somos, según se dice, son los jóvenes las generaciones más formadas de toda la historia, cosa que puede ser verdad, pero yo dudo. En el operativo social tengo mis apreciaciones contrarias al respecto, porque vivimos situaciones difíciles económicamente y quizás hay que hacer un trabajo didáctico, aleccionador, como corresponde a una sociedad madura y una sociedad democrática y una sociedad que se presenta en un juego con sus representantes políticos, son los partidos políticos y los políticos individualmente, y que debían de tener un principio clarísimo de obligación respecto del conjunto. Y seguramente todo está muy trastocado y ya es el momento de que mande el pueblo, mande la sociedad, que haya sociedad civil informada, activa, participativa, y eso yo creo que es deseable, porque si no nos movemos en una especie de extraña historia. Yendo aquí al tema concreto de Mérida, a mí me da envidia
que una parte de Cáceres se movilice contra un hecho salvaje, como puede ser salvaje desde el punto de vista del juego sostenible, del juego normal, con una explotación a cielo abierto de litio, y se moviliza la ciudad, se moviliza. Que en Badajoz, por una cuestión que ha habido con Plaza Alta, con biblioteconomía, o con el último pasaje de los eucaliptos tristemente podados en la plaza de Santa Marta, creo que es, se haya movilizado una parte también y haya creado opinión. En Mérida no. A veces uno tiene la intuición o la sospecha de que nos falta alma monumental, nos falta mucho, tenemos mucha alma, nos sobra, perdón, alma, pero igual nos falta más corazón y más pasión, posiblemente, porque claro, desde una ciudad como Mérida, con un papel geopolítico nuevo, capital autonómica, de un nuevo modelo que lleva 35 años o 36 años rodando, el constitucional, el derivado de la Constitución, de nuestra Constitución vigente, que tiene ya, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene ya la Constitución? 42 años. 40 años. Estupendo. Exacto. No, Recién 41 años va a ser. Va a 40 claro. Y papa a 41. Va para 41. El 6 de diciembre pasado hizo 40. Con un papel geopolítico, Mérida, capital, refrendada ya 2 veces en un estatuto revisado, que haya cuestiones en las que Mérida no tiene esa comba de papel acorde con su nueva obligación o su nuevo papel, valga la redundancia, con ese temas de presencia administrativa, delegación del gobierno, etcétera, o el tema universitario, claro, y eso sobrecoge. O el gran legado, el impresionante legado arqueológico, la osamenta pétrea que dijo Larra, que no tenga la comba de expropiaciones en zonas concretas, de los foros y de actuaciones concretas. No anécdotas, no, acciones concretas. Acciones concretas. Es decir, los foros son una asignatura pendiente. El otro día escuchaba al hombre con muy buena voluntad, Félix Palma, hablando del foro de la calle Viñero. Sí, vale, pero en la calle de Cimbrón, allí se ha construido sobre un supuesto peristilo una casa por encima de la guarnicionaría de Molinero. Para que la gente sepa. Allí se ha construido una casa, con lo cual el foro municipal, que es ese, no está prospectado, expropiado, rescatado para el común. No se expropia desde hace mucho tiempo. Desde que se terminaron las competencias aquí no se expropió nada. Hay un tiempo en que el Estado entró en el restaurante romano, despejó todas las murallas. Le pregunté precisamente eso. La casa de los jamones de la Angelita. Le pregunté a Félix Palma precisamente eso. Y resulta que no hay dinero. Se expropió toda la zona de los Rodillas, de la zona del hipódromo, de San Lázaro, Cabo Verde, San Lázaro, donde estaba el Bargol, toda esa zona. Todo ese caserío que había ahí. Y se rescató la cabecera del hipódromo romano que estaba rota, cortada por la vieja carretera de Madrid. Pero hay una buena disposición, Antonio, porque parece ser que con el tema de la calle Viñeros y con el tema también de los restos de la calle Almendralejo, de los Blanes, del Corralón de los Blanes, efectivamente, hay voluntad de que se compre. Yo entiendo que la familia Blanes, con todo mi respeto, tiene todo su volumen edificable en un supuesto plan parcial. En la normativa que se ha tenido últimamente, tenía toda la volumetría consumida. Es decir, que ya hay un edificio que tiene 5 plantas fuera de planeamiento, que es la Torre de Mérida. Es que eso es un hecho constatable, no es ciencia ficción. Y Mérida tiene una obligatoriedad, que es salvar su patrimonio arqueológico del subsuelo, porque para eso tiene una declaración del año 73 de conjunto histórico arqueológico, la única de España. Consecuentemente con ello, el pueblo tiene que establecer, el mismo pueblo que se sentó, la burguesía local, viendo a la Margarita Sirgu, Enrique Borràs y Unamuno conciliadoramente, terminó luego a tiros unos años después. Y parece que en esta sociedad estamos en una tesitura, vale más el juego, la lucha política, y el pesebre general de los partidos, que la acción ciudadana, la acción cívica y la actuación. Pero, Antonio, esa es mi opinión. Rafa, perdona, que esa es mi opinión. Domingo me había pedido previamente esa la es mi palabra opinión, con todo el derecho que tenga que hacerlo, por muchas razones. Entre otras cosas, porque tengo más de 5 generaciones de muertos Domingo, durmiendo el sueño eterno aquí. Sin perjuicio de que a quien corresponda, yo quiero que lo haya, esta sección, esta que se ha abierto hoy nueva. No sé, considerar noticia que en un partido político de nueva o poca, con mucha o poca antigüedad, o sea, existan cuestiones humanas, no sé, parece ser que en el PP de Extremadura y en el PP de Mérida y en el PSOE de Mérida y en Izquierda Unida de Mérida y en Podemos de Mérida y en Ciudadanos de Mérida no hay ningún problema, las relaciones personales son exquisitas y aquí seguimos sin venir a cuento
que hay que hablar de Vox. Bueno, pues Vox, ahí está, el viento lo tiene de cara. ¿Qué le vamos a hacer? Por tierra, mar y aire, hay quien quiere sacar el tema de Vox. Bueno, pues ahí está, seguimos hablando de Vox. Me gustan las propuestas de los partidos y desde luego las propuestas de Vox, yo siempre diré que hasta ahora no he descubierto ninguna que sea contraria a la Constitución. Sin embargo, de otros partidos sí que se están haciendo propuestas contrarias a la Constitución. La última, la del presidente del Gobierno, queriendo entregarse ya de hoz y coz a los golpistas y separatistas y contrarios a la Constitución y nación española. Hablaremos después de eso. Dicho esto, también se ha comentado sobre Chascarrillo que un tal Caro, a quien no tengo el gusto de conocer, ha sido fichado por Iván Redondo. Y aquí entro yo en la analítica, y bien Carlos lo ha dicho. Y yo entiendo a Carlos, claro que lo entiendo. O sea, a mí no me gustaría que si yo fuese de un partido político, quien asesorase a mi partido político después y quien mandase de hecho y el que da las ideas y el que tiene esas lucecitas de llevar las estrategias, sea alguien que a su vez la llevó al partido adversario. Es decir, aquí este señor Iván Redondo ha llevado campañas electorales a líderes del Partido Popular, como pueda ser Obiols de la región catalana. O Albiol, Rafael Albiol, bien, lo he dicho bien creo. Entonces, y también ha llevado al señor que ha sido presidente de la Junta de Extremadura, al verso suelto, a este que ahora quiere decir que, en fin, quiso ir de progre y ahora tiene que ir con la corriente Casado, digo yo, a lo mejor se apunta con Bonilla, que es Monago. Entonces, de modo que ha dirigido a Monago, que es incompatible el PP en ese sentido con el PSOE, ya resulta que es el que está de hacedor y es la voz de la conciencia y el pepito grillo del actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Eso tiene que doler a los buenos socialistas. ¿Cómo no va a doler? Si eso es como si cuando hay un divorcio a mí me empieza a mandar el novio de mi madre, que no me toca nada, y usted a mí ¿por qué me tiene que decir nada? Porque hay que hablar de todo. Entonces, ¿y sabes por qué ocurre eso, Antonio Alcalde? O alcalde, ¿sabes por qué ocurre? Cuando has tocado el tema autonómico y Mérida, porque la provincia es la que prima, no prima para nada el estado de las autonomías, solamente para esquilmar económicamente a los españoles y para haberle puesto competencias que debieran regresar a la administración nacional, como son las de seguridad, como son las de sanidad y las de educación. ¿Por qué? Cuando votamos autonómicamente, la circunscripción, ¿qué es? ¿Regional, autonómica o es provincial? Cuando votamos a nivel nacional, la circunscripción, ¿qué es? ¿Nacional o provincial? Provincial. De ahí deviene que todavía las provincias se impongan a las autonomías. Porque si las elecciones autonómicas fuese una sola circunscripción, tiene que ser así, debe ser así. Un cambio de ley electoral, claro, sería interesantísimo. Mientras no pensemos nada para Mérida. Nos la van a seguir metiendo dobladita. Bueno, pero vamos, el otro tema que habéis hablado de Iván. Un momento, pero Antonio, que Rafa había pedido la palabra no, también. Pero es salir del tema. Otro día se lo comento a Antonio, porque Antonio ha hecho una alusión a la sociedad civil y yo pensaba, Antonio, que a veces la sociedad civil emeritense, ese desarraigo, esa apatía que hay, porque muchos movimientos, y tú los has vivido igual que yo al final de la transición, en las primeras asociaciones de vecinos. ¿Quién se metía en las asociaciones de vecinos? Gente con cariz político, en algunas, en todas no, tú lo sabes. Plataforma, aquí el año pasado vivimos una en Televisión Extremeña que fue curiosísima, es una plataforma en defensa de los jubilados que saca un jubilado, Antonio, y viene aquí y la presenta. A las 2 reuniones de la plataforma lo quitan y qué casualidad, es de Podemos el que preside la plataforma, ya se acabó la plataforma. Es decir, si la sociedad civil sale y sale una cosa positiva y te la politizan en el más sentido de la palabra politizar, porque yo muchas veces he pensado, oye, pues presentaros a unas elecciones. Pues no, pero vosotros y curiosamente no os presentáis porque vuestro partido ya se presenta. Simplemente o sea que no era. Mérida exige, y yo creo que debemos tener una responsabilidad, ya por la edad que tenemos mucho, de una cierta analítica revisionista, valga la expresión, de lo que ha sido esta historia. Una ciudad que es el centro de un proceso desamortizador y una ciudad que vive en la felicidad, una burguesía agraria, latifundista, maravillosamente, con un pueblo empobrecido. Y cuando llegan los años de desarrollo, el tardofranquismo, la tecnocracia del Opus, López Rodó, todo ese tema, en Mérida se concreta con un juego depredador sobre el conjunto urbano, brutal. El viejo estudio de Mérida,
se convierte en el lugar donde se desarrolla la ciudad, no en ensanches, como en otros sitios, en el centro. Se inventa un subterfugio, lo hace gente con nombres y apellidos que llegan al propio ayuntamiento. Se inventa un subterfugio de un retranqueo de 1 metro, 2 metros para ensanchar las calles, permitiendo alturas de 5, 6 o 7 bloques o 5 pisos, con una cuestión sencilla, ahorrarse dinero, porque ni tanto era la afluencia del desarrollo, pero era más barato enganchar a los viejos sistemas de alcantarillado que estaban hechos, no promoviendo espacios de ensanche que luego sí se hicieron y se han seguido haciendo, en el ritmo de crecimiento de esta ciudad, que debería tener más ritmo, y es el que a mí me quita el alma, me quita el alma, porque esta ciudad ya tenía que tener un desarrollo infinitamente mayor en orden a su papel autonómico. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Domingo, la circunscripción debe ser ya territorial, no provincial, eso ya está superado. Pero esa historia ha ocurrido en esta ciudad y ha seguido dominando en actuaciones que son lamentables en la historia y que algunos tuvimos que soportar, aguantar o ver y nos rompimos en esa lucha, nos rompimos. Y te habla un reformista, no soy un revolucionario, soy un reformista de izquierda, un socialista reformista, como era Fernando de los Ríos. Y me he roto el alma por esta ciudad en muchos aspectos y me sigue doliendo que no aproveche los momentos óptimos. Aquí un momento en que la verticalidad era el síntoma de desarrollo, los grandes edificios que rompieron la ciudad, la destrozaron. Y estamos en la misma tesitura. El juego turístico, el juego de servicios está rompiendo también la ciudad, porque para expropiar un predio hay que meter mucho dinero y nadie es garante de esa inversión. Antes lo fue el Estado, hasta que se transfirieron las competencias de patrimonio a la autonomía. Desde entonces el tema está ralentizado, prácticamente liquidado. Y entonces no se acometen actuaciones serias. Sería importante bajar el arco de Trajano, 2 metros que tiene por encima, buscar la calle Holguín, el foro, el templo, claro, pero ahora ¿qué vamos a hacer en el templo de la calle Holguín? ¿Un enredito de ponerlo limpio y poner unos carteles? Eso no es. Hay que entrar en estos momentos todavía, en lo que queda de tiempo, que los mercados todavía no han pegado las subidas y lo van a subir, lo van a pegar, y no hay voluntad de poner dinero en ese juego. Por eso yo he defendido aquí alguna vez, y desde un punto de vista positivo, que quizás las competencias de patrimonio histórico y arqueológico tenían que volver al Estado, porque Mérida no es un problema de Mérida, el yacimiento de Mérida no es un problema de Mérida ni la satisfacción de los eméritos, es una cuestión del universo, del Estado y del mundo. Seguro que Domingo te apoya en lo de devolver las competencias al Estado. En ese caso sí. Vamos a entrar en otro tema. Yo quería decir solamente, de una manera muy rápida, recordar una conferencia cuyo texto sería interesante que el bueno de José Luis Mosquera, gran arqueólogo y gran escritor y gran cronista de esta ciudad, pusiera en valor, en el sentido de que la expandiera y la publicase de nuevo y la posibilidad de acceder a ella. Esa conferencia que dio en el hotel, creo que fue Zurbarán de Badajoz, en el aula hoy, referente precisamente a Mérida. No tiene desperdicio esa conferencia, que la dio allá por los años 90, en la última parte de los años 90, quiero recordar, y no tiene desperdicio sobre Mérida. Invito desde aquí a José Luis Mosquera que lo haga, hombre, porque es ilustrativa y en muchas de las aseveraciones que estás haciendo, alcalde, él ya las dice como erudito, Me agrada mucho y especialista. Dicho queda. Vamos a hablar ahora del juego, porque el Consejo de Gobierno de la Junta ha dado luz verde este martes al decreto ley para el fomento del juego responsable en Extremadura, motivado por la proliferación de sistemas de apuestas online, el incremento de los establecimientos de juego y la consiguiente alarma social ante el riesgo de conductas adictivas, sobre todo en menores y colectivos vulnerables. Esta nueva norma viene a modificar la ley del juego del año 1998 y dará cumplimiento al mandato de la Asamblea tras la aprobación por unanimidad de una iniciativa de Podemos en relación con las apuestas deportivas. La medida más relevante es que se establece una distancia de 300 metros de puerta a puerta entre los locales de apuesta y los centros educativos de la región. Además, se establece que la distancia mínima entre establecimientos de locales de juegos y apuesta que en los núcleos urbanos será de 250 metros de puerta a puerta. En cuanto a la publicidad, se deberá respetar la protección de menores y solo se podrá realizar en caso de aquellas empresas que tengan una autorización administrativa. Sobre este decreto, el presidente de la Asociación de Jugadores de Azar de Rehabilitación, ASGER, Antonio Regalado,
ha asegurado que esta ley llega tarde. A su juicio, estos requisitos están muy bien para las casas de apuestas que se vayan a montar a partir de ahora, pero se pregunta qué hacemos con las que ya están. Y no es baladí el tema, porque en Mérida hay ya 12 casas de apuesta. Carlos. Nada, bienvenida a la ley, ya era hora, porque claro, esto proliferó cuando había un vacío legal tremendo y hombre, y es verdad que... Es así que no, he preguntado y no tienen una licencia municipal específica de casas de apuesta, abren como bar con máquinas recreativas, claro, porque no existía, hay un vacío. Esto ha sido un problema desde que empezó a proliferar y desde que se vio que era un negocio bastante rentable, ¿no? Como ha pasado con otras modas y el tema es que bienvenido sea. Yo me gustaría leer un poquito de esto porque yo lo que espero que tenga un control muy férreo sobre las personas, sobre los usuarios que entran ahí, sobre la edad de los usuarios. Me gustaría que tuviera un control férreo como tienen los bingos, enseñando el DNI, que fuera una cosa que se cruzaran datos con otras casas de juegos y apuestas. Y es verdad que el problema que tenemos es que a ver qué va a pasar ahora con las que están, porque han proliferado tantas que, claro, que a ver qué hace, ¿no? Yo espero que la ley sea firme y reguladora. Y nada, por el bien de todos y por el bien de aquellas personas que padecen ludopatía y para que los jóvenes no caigan en esto. Aunque el problema lo vamos a seguir teniendo en la publicidad de las televisiones, mientras los personajes referentes, mientras los Cristiano Ronaldo, mientras los presentadores de televisión de todos los días en la tele anunciándose. O los equipos de fútbol. Y los equipos de fútbol. Y eso es un problema muy gordo. Y yo haría una ley de juego responsable estatal, a nivel estatal, para atajar esto de raíz. Fijaros que aquí en medio, por ejemplo, en la avenida Juan Carlos I hay 2 casas de apuesta frente a un colegio. En Reina Sofía hay otro casi enfrente de un instituto, el Instituto Santa Eulalia. Se sitúan cerca de los centros educativos para que los menores entren. Otra cosa es que entren, que no lo sé, porque esto es ya una denuncia muy seria. Pero la posición si no tienes 18 años, está estudiada. No entran, cuidado. No deben. Pero ¿sabe que se da la casuística, Rafa, que pagan el euro, 2 euros o 3 que apuestan los menores, se lo dan a mayores de edad para que dentro le hagan la apuesta? Cuando me toque, porque yo quiero... Rafa, te toca. Pues me dirijo a ti porque te toca. Es que lo que no creo es que esa sea la solución. A ver, le dice un amigo a otro apesadumbrado, oye, que tu mujer te está engañando con un vecino y lo están haciendo en el sofá, a ver si arreglas esto. Y dice, no, lo voy a arreglar, no sé. Y al poco tiempo lo ven, y dice, oye, ¿arreglaste esta situación? Dice, sí, he quitado el sofá. Estos de Podemos, que son unos lumbreras, dicen, es que la gente juega. Esto no han quitado el sofá, esto el sofá lo han desplazado. Es decir, en vez de a 300 metros lo vamos a desplazar el sofá. Pero vamos a ver, es que es insuficiente. Que hay medidas, como tú sabes ahora, desde que me he jubilado, recorro el ancho mundo. En País de Gales está prohibido, en Cardiff está prohibida la publicidad externa, Carlos. Es decir, tú vas por la calle y no te encuentras ningún sitio que ponga apuestas. Pero no solo eso. Como el tabaco. Y la loto. O sea, tú no te encuentras, aquí en Mérida sería imposible. ¿Cuántas casas de lotería hay? Que no, pero allí está prohibida. Y tú dices, bueno, y si quiero comprar lotería, no, tienes que ir a unas tiendas donde indios de la INT te dan en el cajero. O sea, es decir, es una medida eficaz. Pero esto me parece muy simbólico, decir, no, es que las vamos a retrasar hasta 250 metros, ¿y por qué no a 300? ¿Y por qué no a 400? ¿Por qué no a 500? Eso es realmente la solución para un problema grave. Hemos tenido problemas muy graves aquí y los hemos vivido en primera fila Antonio Vélez y yo, cuando los famosos botellones, que era un grave problema de los adolescentes. Venga. Pues ya no hay botellones. Pero ya están. Hubo un momento. ¿Qué ocurre? Presente y va a ser futuro. ¿Qué ocurre? Que me parece insuficiente las medidas que se han tomado aquí y no creo que sea la solución simplemente quitar unos metros estas casas de apuestas de otros. Y tampoco podemos ir, es decir, ¿y si son legales? ¿Y si esta gente pide legalizarse y se lo aprueba? Entonces, ¿qué? ¿Que simplemente con apartarlo? No lo creo. Antonio. Bueno, a mí me parece sinceramente que la toma de conciencia sobre el problema ya es importante, como bien decía Carlos. En fin, me parece que partimos ya de una presunción de interés esto cauterizador, paliativo, preventivo. Y eso ya es bastante, eso ya es una voluntad muy clara, porque efectivamente el problema tiene muchas ramificaciones, muy profundo. La ludopatía te destruye igual que el alcohol, más que el tabaco, lamentablemente.
porque desestructura incluso familiarmente la ludopatía o el alcohol. Pero el que los poderes públicos puedan tomar conciencia de la cuestión, al margen de la anécdota, que es verdad, tienes razón, Rafa, es decir, ¿qué más da 300 que 500? Pero establecer un punto de arranque que pueda permitir ese juego de concienciación y de prevención. Quítate la mano de la boca. De prevención, perdón. De prevención del problema, si ha empezado y puede ir hacia arriba, porque como bien habéis comentado, parece que todo el juego, el viejo deporte del balompié se ha reducido al famoseo, a las fortunas, al salsa rosa y al manejo de ingentes cantidades de dinero que da vergüenza. E incluso en el caso de nuestro equipo, Rafa, lamentablemente ya no es de los socios, es de unos señores que valoraron a unos africanos, le dieron un valor contable y se quedaron con el equipo. Es de los Gil, de los Cerezos, etcétera, pero no es del común. Bueno, pero lo cual quiere decir que son sociedades ya, vale. Pero no el nuestro, todo. Bueno, el Bilbao no, el Bilbao es de los socios. Barcelona, Madrid, Bilbao no. El Bilbao es de los socios, el Barcelona también y Real el Madrid también. En eso hay que decir chapó. Y ese es un tema que lamentablemente no se ha resuelto. Pero bueno, volviendo al hilo, a mí me parece que arrancar con una idea que propicie una toma de conciencia y una defensa de la sociedad a un problema grave que puede empezar aleccionando a niños, me parece importante. Ahora, hay que hacer lo que decía Romanones, a mí, vosotros hacedme las leyes, que dejadme a mí los reglamentos, a entrar ahí en las casuísticas muy concretas y muy duras, porque si no esto es un desastre. Domingo. A ver, esto es ponerle puertas al campo. Esto es ponerle puertas al campo, ¿por qué? Porque ya las que están instaladas. Pero hay que partir de la siguiente base. El juego es algo que está extendido, el juego es algo que se está imponiendo, cuidado, que se hace desde estos ordenadores. En el juego pasa exactamente igual que los alcohólicos domésticos, ¿sí? Los que en casa y salen a la calle y parecen otra cosa, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Por qué esa proliferación de establecimientos abiertos al público? Además, aprovechando un vacío legal. Bueno, por algo será. Están proliferando. Se ven llenos de gente. En algunos se puede ver la gente que hay dentro, pero es que en otros no hay posibilidad de ver la gente que hay dentro. Teóricamente, el DNI tienes que exhibirlo, pero eso es como igual que la prohibición de bebidas alcohólicas a la gente joven. Estos son problemas que superan el ámbito local, el ámbito regional, el ámbito nacional y, si queremos, el ámbito continental. Está clarito. Nada más que hay que ver un partido de fútbol y cuando la misma publicidad que te ponen, y no digamos ya en el propio descanso, la publicidad que también ponen. ¿Y quiénes hacen esa publicidad y a quiénes ponen? A líderes sociales. No hablamos de líderes sociales por su empaque, principios y valores. Si los líderes sociales tienen tantos principios y valores como los asesores de los que hemos estado hablando, que han asesorado antes al PP y ahora al PSOE, y les da igual asesorar a Podemos, el caso es que les paguen bien. Esa es la realidad. No hay principios ni valores, ni lo tocó antes, no sé si Carlos o alcalde Antonio, ideología. Que nos podremos estar o no de acuerdo con las ideologías, pero que sepamos a qué atenernos, no nos cambiemos como los camaleones. No, aquí el dinero sí que... ¿Quién no conoce a tragaperreros? ¿Quién no ha ido a un bar y se ha visto ahí sentado a un chino o a alguien de raza oriental? Porque yo no distingo a un chino de un coreano o de un japonés, y se tira ahí 4 horas seguidas y cierra el bar y va a la mañana siguiente cuando lo abren. Yo no lo he visto, yo es que no voy de bares, claro. Claro, tú nunca has ido a un bar, naturalmente. Y además tú eres persona que, en fin, eso. En fin, tú eres Rafa Angulo, que ya es bastante. Entonces, evidentemente, eres mi hermano y mi amigo, lamentablemente. Te ha echado un buen piropo, eres inclasificable. El caso es que esto es tratar una neumonía con aspirina. ¿La buena intención la tiene? Sí. Y aparte de ser ahora noticia, ¿esto de qué va a valer? ¿Cuántos de estos establecimientos se van a cerrar? No puede cerrarlo. Por eso te digo, ¿Habrán esperado para aprobar este decreto
a que estén ya abiertos todos los establecimientos que hayan querido abrir? No, pero Carlos, esto es para los que se abran a partir de ahora, porque lo que no vas a obligar a uno es decir, ahora te vas 300 metros para allá. Sí, el problema es que lo que hay es que regular lo que ya está y hay que ser Pero vamos a mucho más- cerrar los Pero con efectos pero retroactivos lo habría veo que cambiar complicado, la ley estatal, y esto no es una cosa autonómica, habría que cambiar la ley de juego estatal, la Claro. ley que legisla esto, o sea, para que no sea tan fácil montar una casa de apuestas Esto es deportivas. un brindis al sol. Claro, ese es Una el tema. cosa todavía más Ese es el importante, tema. el online. El online. Eso sí que son las puertas al campo. Eso, ¿no? Desde casa, desde casa. no, es que yo estoy seguro que el online mueve bastante más que, claro. que los No locales que podéis lo hacen. imaginar las ruinas familiares y económicas que está trayendo el juego. Ya se pone a nivel de la ruina de la droga y la ruina del alcoholismo. Claro, es que el juego ya no es un problema, ya no es un fenómeno social, es un problema social. Sin duda. Es un problema, y la gente no se da cuenta, de los problemas que están teniendo duda, tantísimas sin familias, sobre todo de clase humilde, porque además si te das cuenta estos locales están proliferando mucho en barrios muy humildes. En barrios populares y es un problema bastante gordo. Ciertamente. Vamos a tener un problema sobre todo con las nuevas generaciones en 5 o 6 años, sí. muy gordo, Sin duda. de ludopatía. Vamos a hablar de política, para estar entretenidos. Este martes el secretario del PSC, Miquel Iceta, ha reconocido que el Gobierno y la Generalitat están estudiando la posibilidad de nombrar a alguien que dé fe del contenido de las negociaciones que mantienen durante sus encuentros. Poco después, la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ha aceptado la figura de un coordinador en la mesa de diálogo político con los partidos independentistas sobre la situación de Cataluña, al que ha denominado relator. Ante este anuncio del Gobierno sobre la posibilidad de usar mediadores, el PP ha señalado que eso supone ceder al chantaje de los independentistas y aceptar la utilización de mediadores, relatores o coordinadores para abrir una negociación. En su comunicado, el PP dice que sea cual sea el nombre que le atribuyan, responde a lo que el señor Torra solicitó por carta el pasado 26 de septiembre al Gobierno y a la comunidad internacional, en la que reclamaba el inicio de una mediación sin precondiciones, a la que seguirán los términos del referéndum. En este sentido, el Partido Popular ha recalcado que ni la soberanía nacional ni la unidad de España se negocian, sino que se defienden. Rafa. De todos es conocido el afecto que le tengo a Guillermo, pero a día de hoy, y tú lo sabes, porque lo hemos dicho muchas veces en las picotas, el mejor agente electoral del PP de Extremadura se llama Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que le puede chafar las elecciones a Guillermo? Porque claro, si a partir de ahora viene un ministro o ministra aquí a Extremadura y tú le dices, no, un momento, vamos a buscar un relator que dé fe de lo que tú y yo hablamos. Si lo que ya es obvio, que los catalanes, es que, claro, al venir aquí digo, bueno, pues voy a preparar lo que digo, y es que ponen unas condiciones, va a empezar, han dicho que el Gobierno les dé por escrito que acepta esto, o sea, que no se fían. A mí se me ocurren muchas palabras, Antonio, chantaje, cesión, pero ¿esto qué es? ¿Cómo? Que tú necesitas una reunión que haya un testigo internacional, Bueno, a mí me chirría, pero creo que políticamente son bazas para otros partidos. Bueno, antes decías que hay que hablar de Vox. Pues además de agente electoral, papel de Extremadura, Pedro Sánchez también lo va a ser para Vox. Yo esta mañana escuchaba a Carlos Herrera entrevistar a García Paje, el de Castilla y La Mancha. Claro, está indignado. Yo pensaba, Guillermo estará por el estilo, pero los siguientes van a hacer algo, claro. Pero internacional no es el caso, Es lo que han pedido. Otra cosa es que no se les vaya a dar. Un relator. Bueno. Hoy he tenido la oportunidad de hablar con un alcalde de una localidad cercana, de aquí de Mérida, pequeñita, que es socialista y decía que está en contra de este relator. Con la boca chica. Y decía No, con la boca chica no. A ver qué dice Carlos. Que ya estoy esperando escucharle. Este buen señor que pese a que este gobierno está haciendo cosas buenas, estas cosas la estropean. Claro, pero si os lo estoy diciendo, que esto le puede fastidiar las elecciones. Antonio. Bueno, vamos a ver, este es un tema. Yo siempre lo he escuchado al Gobierno, independientemente que Rajoy cerrara el 155, se tirara al abismo y creara el problema que ha creado, ¿vale? Porque el PSOE fue honorable con Rajoy y con actitud colaboracionista de Estado, como partido de Estado, como ha sido siempre. En consecuencia, no vamos a tener 1000 campanarios que cada uno diga lo que le parezca.
Sí, yo puedo tener opiniones de cómo se procede en este tema. Yo sé cómo se procedió en el 31 porque es la historia. Y es objetivo. ¿A quién mandó hazaña? En primera instancia, a Fernando de los Ríos, un reformista, un hombre con cintura. Y sé lo que pasó luego, más tarde. Y el PSOE no entró en una disquisición a la contra con el tema, cuando metieron a Companys y otros en el barco Uruguay a 5 kilómetros de la bocana del puerto de Barcelona, en el 34. En fin, en consecuencia, este es un tema, y luego los liberó el Frente Popular. Pero este es un tema muy complicado, muy complicado. Y yo no he escuchado al gobierno de Pedro Sánchez, decir que va contra una vía constitucionalista o contra una vía reglamentaria, normativa, ni que incluso va a entrar a influir sobre los jueces. Y eso están cabronando. Pero al mismo tiempo hay un viejo refrán que dice, bueno, pues hay gente que jugaba al peloteo en un partido de fútbol, a ganar tiempo, otros que decían, vísteme despacio que tengo prisa. En fin, yo no he escuchado al gobierno de Pedro Sánchez conceder ninguna vía a un problema que es un problema gravísimo, gravísimo. Yo no sé si al final se tendrá que recurrir a las soluciones finales. Pero es evidente que ese problema hay que solventarlo de una forma dialogadora, de una forma razonable, porque todo el proceso largo de aleccionamiento, de formación, de pedagogía, de una historia malversada, mal contada, hasta ahí. Por eso antes decía cariñosamente, emotivamente, lo de los Chuquitos, el Orfeón Catalán y Rosalía. Y lo que quiero decir sencillamente es que cuidado con los apresuramientos de las opiniones. Cuidado. Es verdad que en este momento el PP tiene un problema, que al PP se lo están comiendo por la derecha. Y que pasar los Pirineos de Casado ya veremos cómo le queda el tema. Ya veremos. Y es también una evidencia que Ciudadanos ha tenido ahí un desarrollo que ya veremos hasta dónde llega. Porque yo esta mañana arrimada la he visto descompuesta. Hablar de frases que son impropias de un político de su altura. El gobierno se ha puesto a cuatro patas. Una cosa absolutamente deleznable. Y claro, es verdad que en esta tesitura, en este envite, el gobierno de Madrid el gobierno del PSOE de Madrid va a tener un problema o va a tener un beneficio en unas elecciones. Pero yo creo que en este momento, consciente de esa situación, está simplemente a lo mejor ganando tiempo, desactivando el sistema. Ya no suena tanto el Puigdemont y se están produciendo hechos importantes allí, que se está resquebrajando el tema. Porque hay que explicar también cuál es la razón de la independencia, porque Europa no ha apoyado. Pero evidentemente eso no se va. ¿Cómo se arregla eso? ¿Entrando la Legión allí? Porque hay gente que parece que es lo que está pidiendo. Y me parece a mí que eso no se puede hacer. Creo sinceramente que el costo que pueda tener electoral el gobierno lo está sopesando. Pero también hay que entender que aquella sociedad se ha fracturado por razones que se nos escapan a los que estamos aquí. Pero sí podemos tener una opinión crítica al respecto. Se ha eleccionado un pueblo de una forma simplista, como están haciendo otros partidos, a la ultraderecha, con sistemas desde los caballos, con las lanzas como el toro de Tordesillas, sobran los emigrantes como Trump. Y claro, el mundo tiene un problema muy grave. Es verdad que los catalanes no pueden decir me voy. A ver si no han hecho los tibetanos con los que tenían más instancias, más capacidad para hacerlo. Es que yo no hablaba de eso. Disculpa, Carlos, te quito tiempo de tu intervención y no es lo que quería. ¿Le puede comunicar a Pedro Sánchez, a Osuna y a Guillermo Fernández Vara? Pues son del mismo partido. Tendrán que componer un mismo discurso. Pues yo creo que les va a perjudicar. Tendrán que componer un mismo discurso. Porque yo en ese aspecto vuelvo, y perdonad lo excesivamente coñazo que soy con el tema. Yo siento la región, siento mi pueblo, pero yo soy jacobino. Me gusta el Estado. Soy centralista desde el punto de vista de la concepción del Estado y del presupuesto y de la redistribución. Y yo creo que tiene que haber discursos concretos desde las ideologías. Venga, vamos avanzando. Muy breve, rápido. pero sí, es que a lo mejor me equivoco yo al expresarme o no me he expresado bien. Yo creo que la política fracasó en Cataluña, es decir, el fracaso de la política en Cataluña es obvio y ahora sí hay juicios porque fracasó la política en Cataluña. Es que este tema, esto que estamos comentando ahora no viene a cuento de la cuestión catalana, viene a cuento de qué te doy para que me aprueben los presupuestos. Bueno. Que te acerco los presos, te los acerco. Que te quito el fiscal, te lo quito. Que te pongo un relator para que esté delante, te lo pongo. Ese no es el problema catalán. Ese es el problema de esa intimidad, lo hizo José María Aznar. ¿Y qué? ¿Y porque el gran urdidor, Pero estamos juzgando esto, querido Antonio. Claro, de las armas de... ¿Cómo se llamaban? ¿Cómo se llamaban las armas de destrucción masiva? Entonces, esto es para aprobar los presupuestos, ceder al chantaje. Con vos, José María Aznar.
Venga, el mismo, yo lo seguimos digo, avanzando. hablaba catalán en la intimidad. ¿Por qué no se lo reprochas, Rafa Angulo? Porque estamos hablando de otra cosa, Antonio. claro. Venga, a ver, Carlos. Porque ahora son otros. Vamos a ver, lo que ha dicho Antonio tiene mucha razón. Aquí, frente a los alarmistas, hay que tener un poquito de sentido común. El señor Casado se ha puesto aquí en papeles legitrama, hablando de nunca consentiré mediadores en Cataluña. Aquí lo único que se ha hablado de poner un notario que dé fe de las reuniones, que a mí eso me parece estupendo. Me gusta que las reuniones sean con luz y taquígrafo. Porque además vamos a tener en cuenta una cosa, que es que el señor Casado obvia una cosa, que es que con la derecha el independentismo ha estado más unido que nunca. Ahora, cuando hay diálogo, el problema vasco se terminó con el diálogo. El independentismo vasco ahora es una cosa muy residual. Cuando está la derecha y va a la confrontación y no al diálogo, el independentismo se une. Y ahí es un problema. Vamos a agotar las vías de diálogo. Y luego lo que dice Antonio, ya si hace falta las soluciones finales. Pero primero vamos a agotar la vía de diálogo. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay que haya una persona que defiende las reuniones? No hay ninguno, absolutamente ninguno. Ahora el independentismo está muy dividido, no se hablan entre ellos. ¿No? Ahora hay 40 tipos de 40 vías de independentismo y ninguno se habla entre ellos. El tema es que cuando tú vas a la confrontación, el enemigo se une hacia un enemigo común. Yo el otro día hablaba con alcaldes que son socialistas, decía, joder, es que con la derecha está metiendo a todos los catalanes en el mismo saco, hasta los que son constitucionalistas, y es que al final, coño, al final acabas empatizando con el independentista, porque es que al final están criminalizando a todo el catalán, cuando hay un 51% de personas en Cataluña que no son independentistas. Pero al final el problema catalán abarca a todos los catalanes. Y hay que dialogar, porque es que, coño, hay muchísima gente que no piensa como los independentistas, y hay que dialogar porque es un problema serio. Y luego ya, si la vía de diálogo se agota, pues tomar otras decisiones. Pero vamos a agotar la Pero vía de el diálogo. término notario, la portavoz El Sartadi se llama, y creo que también es vicepresidenta del gobierno catalán, dice literalmente, condición imprescindible para negociar los presupuestos que nos den por escrito la posibilidad de usar un mediador para la negociación. Eso no es un notario, amigo. Eso es lo que piden ellos, otra cosa es lo que se les dé. Esas son las peticiones. Vale, El gobierno sí señor, tiene razón, política- y si se les da, la semana que viene nos La vemos. política, Rafa, es el arte de lo posible. Cuando se hace Venga, buena Domingo, En primer lugar, yo... brevedad que tenemos aquí en Ahora Corresponda. no me pidas a mí brevedad cuando estos señores han hablado que les ha parecido Me oportuno. gustaría que hablar de Es que hay quien corresponde y no llegamos. Correcto, pero Algo de Simón Bolívar. esto me recuerda a mí a veces en tribunales que algún compañero habla todo lo que le da la gana y dice, brevedad, le ruego brevedad. Oiga, mire usted, dígaselo también a los anteriores. Se lo he dicho a Antonio, pero no hace caso. A ver si llegó al tercer gol del Barça, hombre. Al tercer gol del Barça. No, hombre, no. No que era esa breve. Cuando la mentira se quiere hacer realidad, ¿verdad, Rafa? Fake Y no me news. refiero al fútbol Fake precisamente. news, decimos aquí. Vamos a news. ver, entre las 21 puntos que el golpista catalán Torra entregó al presidente del gobierno Sánchez, el tercero es, literalmente, es necesaria una mediación internacional que ha de facilitar una negociación en igualdad. Eso es lo que se ha tragado el gobierno de la nación española a través de su presidente. Ahora lo que pasa, como siempre se quiere prostituir el lenguaje, se habla de relator o se habla de notario. Vamos a ver, hoy. Si lo que queremos es que haya constancia, simplemente que se graben. No es que se graben las conversaciones, sino que se hagan en directo ante las cámaras. No hay ningún problema, así nos enteramos todo de lo que se habla. Si se quiere hacer... Pero ¿qué pasa? Que la nación española que está conformada en el Estado español, organizado la nación española, el pueblo español en el Estado administrativamente español, no tiene instituciones, que ya no creemos en nuestras instituciones. Después, hombre, esto no es más que una cesión más, una inclinación más, un ponerse de hinojos más, no a cuatro patas, prácticamente es una expresión Lo ha fea. dicho así, Sí, lo ha una dicho. inclinación más, un ponerse de hinojos, un arrodillarse a quien te está manteniendo en ese gobierno mediante la cesión continua ante los amigos de ETA, mediante la cesión ante los golpistas, mediante la cesión ante los anticonstitucionales, mediante la cesión ante todo aquel que quiere machacarse la Constitución española. Y hombre, todo lo que sea atacar a España les viene bien. Todo lo que sea atacar a la Constitución les viene mejor. Pero no nos engañemos. Hay que tener sentido común. Porque aquí lo que se busca es aprobar los presupuestos. Aquí lo que se busca es aprobar los presupuestos. Y yo digo algo, en esa región catalana
Y mira que para mí Ciudadanos es un partido veleta, o sea, no tiene sitio, es que no... Pero ¿quién fue el más votado allí en las elecciones? Y Ciudadanos, aparte de que le ha encantado dar 4 pasos atrás, Ciudadanos se toma en cuenta allí en esa región de la nación española. Hombre, hemos de tener en cuenta que si... Termino ya, director. Termino diciendo simple y llanamente, que ya está bien que las únicas políticas posibles sean las de la izquierda, y que la izquierda sea quien vaya quitando y poniendo quiénes son demócratas. No, hombre, no. Hay que reconocer que se está equivocando este gobierno, hay que reconocerlo. Porque aquí ha habido gobiernos de la nación española del Partido Socialista que han defendido la unidad de España. Y ha habido presidentes del gobierno que la han defendido, como ha sido Felipe González. Y que son los muchos propios socialistas que no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Y en cuanto a que sobran inmigrantes o no sobran inmigrantes, yo simplemente digo esto de manera clara. Aquí no sobra ningún inmigrante legal, pero aquí sobran muchos inmigrantes ilegales, porque esto es un Estado de Derecho. Y en consecuencia aquí lo que hay que hacer con la inmigración es regularla. Y quien esté además que eso es así, quien esté en estado legal, fenomenal, y quien no, pues ya sabemos lo que hay. Venga, estamos en el final del programa, pero vamos a poner a quien corresponda con 30 segunditos a cada uno, rápidamente. A ver, Antonio. No, yo sencillamente, como salía a colación por mi parte, que se había escriturado inadecuadamente al obispado, en la iglesia, a la ermita de la Antigua, decir que efectivamente el Real Decreto de la Presidencia del Gobierno del Boletín Oficial del Estado del 82 determina esa línea de subvención en la que el Ayuntamiento apoyó esa cuestión. Con lo cual, la Iglesia de la Antigua tiene una función concreta, la celebración del 5º centenario de la Unidad de España, de forma permanente, desde el rescate de un edificio como se rescató, con dinero público. Y evidentemente también desde ese punto de vista yo voy a promover el rescate, en la medida que yo pueda, el rescate de ese edificio. Porque ese edificio tiene que ser público, porque con dinero público se compró para un fin concreto, como dice el decreto 988/82, Real Decreto. Y de esa línea se derivó los recursos que consiguió el Ayuntamiento de Mérida en ese juego a través de la Diputación para comprar aquello, en la restauración posterior para un uso cultural, un uso conmemorativo y un uso amplio de generación de cultura urbana e histórica. Y en estos momentos donde la unidad de España es una cuestión trascendental, yo sigo defendiendo de que ese edificio tiene que ser de titularidad pública, porque la Iglesia tiene iglesias allí, parroquias, sin ningún problema. No hay un déficit de templos, no, hay sus parroquias y sus párrocos asignados y su capacidad para el culto, perfectamente. Con lo cual eso fue una mala historia y que debe respetar ese juego. Y yo voy a pedir ayuda para trabajar sobre esa línea. Muy bien. Rafa. Nada, yo creo que por fin han expulsado a Ramos, a ver si me entero bien. Domingo, muy rápido. Bendito sea Dios, Rafa. Muy rápido, dicho. ¿Cómo se te da eso de faltar a veces a la realidad? Bueno, vamos a ver. Yo tengo que ir con la misma canción de siempre porque la letra es la misma también. Mérida sigue mal iluminada. Concretamos. Y aparte de mal iluminada, por ejemplo, yendo a San Andrés, pues siguen esas farolas sin encenderse. Y yo ruego, y no en mi nombre, sino en nombre de mucha gente, porque estoy seguro hay unanimidad en que Mérida está mal iluminada, que eso tenga que solucionarse y se vaya solucionando y se dé más intensidad y se haga lo que se tenga que hacer, porque no es de recibo que se vaya con miedo por la calle, a oscuras y de noche. Perros. Los perros tienen que ir con correa. Los perros tienen que ir en muchos casos con bozal. Y el tema de los excrementos de los perros, ahí está. Y la zona del río no puede ser para entrenamiento de perros, incluso que en eso se ha convertido. Gatos. Repito lo de las baldosas sueltas en muchas zonas de Mérida. Rambla, incluso calle Santa Eulalia. Muchas zonas de Mérida, las baldosas están sueltas y la gente puede tropezar. Incluso se está viendo cómo las propias raíces de los árboles al crecer levantan los suelos. Paso del Hornito tiene que hacerse elevado para que los coches
los coches pasen y camiones y todo pasen despacio. Calle del Puente, tiene que ponerse algo. Ahí van peatones y van coches. Y termino. Vamos a ver. Te voy a pasar después la foto, director. Un sitio que es una oficina al público, en donde tienen que pasar por Mérida, obligatoriamente por imperio de la ley, las conciliaciones laborales en la UMAC, que se ha abierto en Mérida, en el edificio del Milenio, en ese pedazo de edificio que es un impacto contra el ambiente visual. Han abierto una oficina de la UMAC, ya no es necesario ir a Badajoz. Bien, eso está muy bien, pero está mejor, primero, que no sea un sitio que es impresentable de pequeño. Segundo, que pongan en la entrada UMAC y que la gente cuando va no tenga que estar preguntando. Un sitio cuando va a una oficina pública, no puede ser que las oficinas públicas, me refiero a donde va mucho público, de la Junta de Extremadura, sean las peores y además no estén indicadas. Creo que eso es un sitio que tiene que ser acogedor, un sitio que esté adecuado y un sitio al que tenga fácil acceso. No me refiero a los escalones o barreras arquitectónicas, sino que se pueda llegar y se sepa dónde va. Bueno, mientras que encarguen el rótulo, que pongan un folio, aunque sea, Por ejemplo, poniendo un un más. folio, que hagan algo. Exacto. Carlos, ¿algo más? hacer un Nada más, espacio por mi parte. concreto. Vámonos. Señores, no hay tiempo para más. Agradecer, como siempre, a nuestros picoteros hoy su presencia aquí, a Carlos Murillo. Carlos, oye, un suerte que placer. actuáis este sábado, creo, ¿no? También en el Este Coro de sábado, Mérida. sí, pero este sábado actuamos para la Sociedad Filarmónica en el Centro Cultural Alcazaba a las 8:30, el viernes. El viernes a las 8:30. El viernes es. Sí. Ah, vale, vale. Y estaré. Ok, Antonio Vélez, hasta Un la semana que placer, me viene. hubiera gustado hablar de Maduro, definiéndolo Sí. como tirano, como bien ha dicho Pedro Sánchez. Maduro está muy ma- bien definido. está Me madurando en gustaría el hablar de la poder burguesía todavía criolla demasiado. Y de los santones independentistas como Bolívar, que había que revisarles un poco la historia. Por cierto, le otorgó el título de Libertador el Ayuntamiento de Mérida de Los Ángeles. ¿Sabes de Los que Ángeles. hay una gran De los teoría que viene a decir que Bolívar fue asesinado? Fue Sí. envenenado, más que Envenenado. Sí, Hugo, asesinado. Bueno, sí, asesinado. sí. Hugo, Por envenenamiento. Hugo Vázquez Sánchez revisó. Hugo Sánchez no. Nos vamos, que si no, sí, nos sí. adentramos Bueno, en la, pues, paz y bien, en la y muchas intrahistoria. gracias. Hugo Chávez. Gracias, Un Domínguez gustazo Hidalgo. estar con ustedes. Hugo Chávez revisó Buenas el noches. Gracias, Rafa Angulo. Buenas a ustedes. noches. Hasta mañana, queridos picoteros. Nos vemos en una nueva edición de este programa, como siempre, en torno a las 10 menos cuarto de la noche, en TDT y en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en YouTube y en Instagram, con publicaciones que son verdad y no son fake news. Hasta mañana, buenas noches y que sean felices.